Un panadero negro salva a un ladrón de 18 años. 5 años después, el chico regresa y todo ha cambiado. La campana sobre la puerta de la panadería tintineó con un sonido hueco, apenas audible por encima de la lluvia torrencial del exterior. Callum Briggs giró la cabeza, ya a medio limpiar el mostrador, y se detuvo. Una figura estaba allí, empapada, con la sudadera con capucha pegada a sus estrechos hombros, los vaqueros empapados y holgados. El chico no dijo ni una palabra. Su mirada recorrió la pequeña panadería. Mesas de madera apartadas para la fregona vespertina, sillas volcadas sobre ellas, polvo de harina flotando en el aire como una tormenta silenciosa. La mirada de Callum se posó en la mano del chico. Una navaja, pequeña y temblorosa, no lo apuntaba a él, sino a algún lugar en el aire entre ellos. Inútil. Los dedos del chico temblaban demasiado como para hacerle mucho daño. No, graznó el chico con la voz ronca por el frío o el miedo. Solo, abre el cajón. Callum no se movió. Estaba de pie detrás del mostrador con la toalla todavía en las manos. Afuera, el viento aullaba y golpeaba el letrero de la calle contra el poste con un ritmo impaciente. Miró fijamente al chico, la piel pálida por la lluvia, los ojos hinchados como si no hubiera dormido en días. 18 quizá. 17 si la vida hubiera sido aún más dura. ¿Tienes hambre? Component Placement, preguntó Callum con voz serena. El chico parpadeó sobresaltado. Miró hacia atrás, como si alguien lo estuviera observando. ¿Qué? Te pregunté si tenías hambre. El cuchillo no me engaña y la caja ya está contada. Te darán unos $20 y la policía te atrapará en 10. El chico dejó caer un poco el brazo. Su pecho subía y bajaba en ráfagas superficiales. No quiero tu compasión. Ofrezco comida, no compasión, dijo Callum mientras se dirigía lenta y deliberadamente hacia la puerta de la cocina. Si vuelves a sacar ese cuchillo, te lo quito. Pero si quieres sentarte y secarte, tengo pan caliente y sopa en la trastienda. El silencio entre ellos se hizo más intenso. Entonces, por fin, el chico bajó el cuchillo por completo y asintió una vez, casi demasiado rápido para notarlo. Callum regresó unos minutos después con un tazón humeante de estofado de tomate, una rebanada gruesa de pan de miel y una camisa gris limpia. El chico estaba sentado encorvado junto al horno, con las manos extendidas hacia el calor, el cuchillo ahora doblado y metido dentro de su zapatilla. ¿Nombre?, preguntó Callum dejando el tazón. Tice, murmuró, levantando la cuchara lentamente, como si esperara que desapareciera. Callum no hizo más preguntas de inmediato. Volvió a limpiar las encimeras, observando al chico de reojo. Tice devoró la sopa en minutos y luego acunó el pan como si fuera oro. ¿Cuánto tiempo llevas durmiendo a la intemperie? Tice se encogió de hombros. Un par de meses. ¿Familia? Ninguna que valga la pena mencionar. Dudó un momento y añadió. Acogimiento familiar. Hogares comunitarios. Luego solo yo. Callum asintió lentamente. Conocía el tono de voz de un niño acostumbrado a ser ignorado. Después de esa noche, Tice regresó. Primero, solo para calentarse. Luego se ofreció a barrer. Callum no pidió explicaciones, solo le dio la escoba. Una semana después, Tice estaba descargando sacos de harina, amasando bajo la mirada de Callum, aprendiendo el ritmo de la panadería. Madrugadas, mostradores pegajosos y el intenso aroma a canela al amanecer. Los clientes habituales lo notaron. El señor Darrow, un taxista jubilado, siempre arqueaba una ceja al ver a Tice detrás del mostrador. Que el mismo chico intentó robarme la cartera el año pasado, susurró una vez cuando Tice no miraba. Podría ser, respondió Callum. O solo alguien que intenta cambiar. No todos lo aprobaron. Los hombres mayores del barrio, Leon, Royce, incluso Gerald del barbero, miraban a Callum de reojo. ¿Estás dando segundas oportunidades o abriendo un centro de reinserción social?, swingueó Royce una mañana. Callum no respondió. Simplemente le acercó una caja de panecillos y le cobró. Aún así, Tice seguía viniendo. Aprendió rápido. Medía los ingredientes sin que nadie se lo dijera. Aprendió a sonreír a los clientes, aunque no le llegara a los ojos. Y empezó a llevar una pequeña libreta donde garabateaba recetas y notas. Pero las sombras persistían. Una noche, Callum lo sorprendió mirando por la ventana durante varios minutos, con la expresión vacía. ¿Te preocupa algo? Tice se encogió de hombros y preguntó.
¿Alguna vez has tenido la sensación de que alguien te está observando? Kallen hizo una pausa. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Al otro lado de la calle, estacionada bajo una farola parpadeante, había una vieja camioneta gris, sin matrícula, pintura opaca. «Esa cosa lleva ahí 3 noches», dijo Thais. «No se mueve». Kallen frunció el ceño, pero no dijo nada. No quería crear paranoia. Aún así, esa noche, se aseguró de cerrar con doble llave la puerta trasera. Al día siguiente, Thais no apareció. Kallen pensó que tal vez necesitaba descansar. Pero cuando Thais regresó la noche siguiente, se veía peor que antes. Nervioso, con los ojos enrojecidos. «Pasé por esa camioneta», dijo en voz baja. «Pasé 2 veces, sin matrícula, ventanas tintadas, algo no encaja». «¿Crees que es por ti?», Thais negó con la cabeza. «No lo sé, quizás. No he tomado nada últimamente». «¿Estás seguro?». Una pausa. «Entonces, lo estoy intentando, Kallen, de verdad». «Lo sé». Esa noche, después de cerrar, Kallen se quedó. Preparó una cafetera recién hecha y esperó junto al horno, pensando. En el chico, en los riesgos, en la panadería, su segunda oportunidad, y en lo que podría costarle una a alguien más. La semana siguiente, Thais trabajó más duro. No se quejó cuando los hornos se sobrecalentaron. Se quedó hasta tarde, fregó las encimeras hasta que brillaron, incluso llegó temprano para ayudar con los preparativos para la hora punta de la mañana. Kallen habló poco, pero observó. Notó cómo Thais se estremecía ante los ruidos fuertes, cómo nunca se quitaba los zapatos ni siquiera con los calcetines empapados, y cómo siempre se sentaba de espaldas a la pared. Una tarde, después de cerrar, Kallen encontró algo inusual. Un cuchillo de mantequilla estaba sobre la encimera, nada extraño allí, pero cuando lo recogió, vio los leves arañazos tallados en la madera debajo. 3 palabras, irregulares y torpes, pero claras. «Gracias, Kallen». No lo mencionó, solo pasó los dedos por el tallado una vez y luego volvió a colocar el cuchillo de mantequilla en su lugar. Más tarde esa noche, mientras Thais limpiaba la parte trasera, Kallen salió a tomar aire. Encendió un cigarrillo, un hábito que rara vez se permitía, y se apoyó en la pared de ladrillo. La furgoneta del otro lado de la calle ya no estaba, pero una extraña inquietud persistía. Miró al cielo. Las nubes se estaban despejando. Por ahora. Lo que ninguno de los dos sabía era que alguien había estado observando desde el otro lado de la calle, tras las ventanas oscuras de una furgoneta que no se había movido en semanas. El timbre sonó exactamente a las 3:42 de la tarde. Thais levantó la vista de la pila de panes frescos que estaba colocando cerca del expositor y se quedó paralizado. 2 hombres con trajes grises a juego entraron en Molasses and Flint, trayendo consigo el aroma a viento frío y cuero pulido. Parecían demasiado limpios para Darrow Hill. Uno era alto y huesudo, con el pelo engominado hacia atrás. El otro, más ancho, con la mandíbula cuadrada y ojos pálidos e indescifrables. No curiosearon, ni siquiera fingieron mirar los pasteles ni el pulcro menú en la pizarra. Se dirigieron directamente al mostrador donde Kallen se secaba las manos con una toalla. «Buenas tardes», dijo el más alto, mostrando una placa demasiado rápido para leerla. «Inspección municipal. Estamos haciendo un barrido de pequeños negocios en el distrito». Kallen arqueó una ceja. Dejó la toalla con calma. «¿Inspección? No me avisaron». «Es aleatorio», añadió el más ancho en voz baja. «Solo papeleo rutinario. ¿Podemos echar un vistazo?» Thais se apartó de los estantes, inquieto. Algo en ellos no le sentaba bien. Kallen dudó un momento de más y asintió. «Claro, pero cerramos en 1 hora». Se separaron. El alto empezó a recorrer el perímetro de la tienda, revisando los enchufes, echando un vistazo al extintor, escudriñando detrás de los mostradores. El corpulento no miró nada. Se quedó frente a la caja registradora y empezó a hacer preguntas. No sobre el cableado ni el almacenamiento de alimentos, sino sobre la licencia comercial, los proveedores y el empleo anterior de Kallen. Thais se quedó junto al escaparate, fingiendo reacomodar una cesta de bollos, pero tenía el oído atento. «¿Siempre llevas este sitio solo?», Srenia preguntó el hombre corpulento. Kallen no respondió de inmediato. «A veces necesito ayuda. ¿Por qué?». «No hay personal oficial registrado», respondió el hombre. «Curioso, este sitio ha estado creciendo rápido. Impresionante». Thais observó cómo la postura de Kallen cambiaba ligeramente. Hombros tensos,
mandíbula apretada. ¿Hay algún problema? Solo hacemos nuestro trabajo, dijo el hombre alto, ahora agachado cerca del pasillo trasero. Los dos hombres no tomaron notas. Tras 10 tensos minutos, intercambiaron una mirada y salieron sin despedirse. Mientras la campana sonaba tras ellos, Tice se dirigió rápidamente a la puerta principal, observando por la ventana cómo los hombres subían a un sedán negro. No se marcharon de inmediato. Se quedaron allí, aparcados al otro lado de la calle, hablando por teléfono. No eran inspectores, dijo Tice en voz baja. Callen se frotó la cara con una mano. El silencio entre ellos se hizo más denso que nunca. Number no lo eran. Esa noche, después de cerrar, Callen finalmente dijo la verdad. Los dos se sentaron en la trastienda, con el horno apagado y las luces tenues. Cuando tenía 22 años, empezó Callen, cumplí 2 años en la cárcel del condado. Me metí en una pelea, una muy mala. Estaban asaltando a mi hermano y lo perdí. Tice no lo interrumpió. Simplemente permaneció quieto, con la espalda contra la pared. No importaba que fuera en defensa propia. No tenía antecedentes antes ni después. Seguía siguiéndome a todas partes. No pude mantener un trabajo por más de 6 meses. Hasta que abrí este lugar. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Tice, con la voz apenas por encima de un susurro. No quería que me vieran así otra vez, respondió Callen. No quería que pensaras que solo te ayudé porque ambos estamos mal. Pero sí me ayudaste. Me vi reflejado en ti. Todavía lo hago. Los siguientes días transcurrieron en silencio. Los hombres de traje no regresaron, pero la sensación persistía. Tice vigilaba por si acaso había coches desconocidos. Callen se volvió más silencioso. Cada noche, las luces de la trastienda se quedaban encendidas más tiempo. Tice lo veía en el escritorio, clasificando papeles, quemando algunos, escondiendo otros en cajas que desaparecían por la mañana. Entonces, una mañana, la panadería no abrió. Tice llegó temprano, como siempre, pero la puerta seguía cerrada. El cartel de abierto colgaba de lado, meciéndose con el viento. Llamó a Callen, pero no hubo respuesta. Llamó a la puerta, pero nada. Tras dar 2 vueltas al edificio, se deslizó por el callejón, abrió el panel suelto de la valla trasera y encontró la puerta trasera entreabierta. Dentro era un caos. La cocina estaba hecha pedazos, sacos de harina abiertos como si alguien buscara algo. La oficina estaba peor. Cajones arrancados, papeles esparcidos por el suelo, la caja fuerte abierta de par en par y vacía. Pero lo extraño era que no faltaba nada más. La caja registradora estaba intacta. La vitrina aún contenía los pasteles del día anterior, rancios pero intactos. El corazón de Tice latía con fuerza mientras pasaba por encima del desorden, gritando en voz baja, «¿Callen?» Ninguna respuesta. Revisó el pequeño baño, la despensa, incluso el acceso al tejado. Nada. Ni sangre. Ni rastro de forcejeo. Solo ausencia. Durante 2 días se quedó allí. Durmió sobre los sacos de harina, comió lo que pudo, limpió lo que tuvo fuerzas para limpiar. Llamó a todos los números guardados en el libro de registro de la tienda. La mayoría eran proveedores. Unos pocos eran viejos clientes. Nadie había visto a Callen. Empezaron a circular algunos rumores por el barrio. Royce, en la tienda de la esquina, le contó a alguien que Callen había sido arrestado de nuevo. Gerald dijo que se había ido del pueblo. Tice se negó a creerlos. La tercera noche, mientras la lluvia golpeaba la claraboya, Tice movió la mesita de la trastienda para barrer. La pata se enganchó en algo. Bajo una tabla del suelo deformada, casi invisible a la vista, encontró un trozo de papel doblado y envuelto en plástico. Lo sacó y lo abrió bajo la tenue luz. La letra era apresurada y desordenada. Si estás leyendo esto, significa que vinieron por mí. No confíes en nadie de Windmark Holdings. Vete. Guarda el libro de recetas. K. La nota tembló en la mano de Tice. Windmark Holdings. Nunca había oído el nombre, pero el escalofrío que le recorrió la espalda le dijo basta. Algo sobre esos hombres de traje. Algo sobre la forma en que le habían preguntado no solo sobre permisos, sino sobre la vida de Callen, su pasado, su ascenso desde la nada a un respetado empresario en un barrio en el que nadie creía. Tice pasó la noche registrando cada rincón de la panadería. Encontró el recetario, un viejo diario encuadernado en cuero desgastado y manchado de harina, con notas escritas con la apretada caligrafía de Callen. Algunas páginas estaban en código,
Otras tenían símbolos desconocidos en los márgenes. No durmió. Al amanecer, se quedó fuera de la panadería y contempló Darrow Hill. La calle se sentía más fría ahora, poco fiable. Empacó lo poco que tenía: una mochila con ropa, el recetario envuelto en una toalla y la nota de Cullen. Cerró la panadería con llave y luego rayó un pequeño símbolo en la puerta principal con un clavo, un círculo atravesado por una barra. Cullen lo había usado en los márgenes del recetario, junto a los ingredientes secretos. Tice no se despidió de nadie. Esa mañana, subió a un autobús con destino al oeste y desapareció en una ciudad que desconocía su nombre. Nadie lo volvió a ver en 5 años. La camioneta negra se detuvo silenciosamente en la esquina de Mercer y la 12. El motor se apagó y las puertas permanecieron cerradas un buen rato, como si el propio vehículo intentara decidir si avanzar o retroceder. La calle era apenas reconocible. Rascacielos de cristal se alzaban donde antes había tiendas de barrio. Cafeterías con luces de neón habían reemplazado a los antiguos comedores. La antigua barbería era ahora un silencioso espacio de coworking. Incluso los sonidos eran diferentes, más silenciosos, controlados, sanitarios. Tice salió. Vestía un traje oscuro y ajustado, sencillo, moderno, limpio. Nada ostentoso. Llevaba los zapatos lustrados, el rostro sereno, la mirada penetrante. Llevaba una cartera de cuero desgastada cruzada al pecho y respiraba con soltura mientras contemplaba el paisaje transformado. Ahora se erguía más alto, delgado y seguro de sí mismo. La joroba de su adolescencia había desaparecido. Su mandíbula estaba más definida, su voz más grave, sus manos más firmes. A sus 23 años, Tice se movía con determinación. El viejo escaparate seguía allí, encajado entre una vinoteca y una boutique minimalista. Sus escaparates estaban polvorientos, su letrero descolorido pero intacto, melaza y pedernal. Dio un paso adelante y presionó la palma de la mano contra el cristal, mirando a través de la mugre los mostradores vacíos y los estantes rotos. «Aquí es donde empieza todo», susurró para sí mismo. Pero no fue el sentimiento lo que lo trajo de vuelta. La nostalgia no tenía cabida en su mente. Lo que lo atrajo hasta allí fue un hilo de verdad, tenue, enterrado, pero intacto. Durante 5 años, había perseguido ese hilo a través de ciudades, archivos, nombres y mentiras. Lo que encontró lo condujo hasta allí. Tice había descubierto la verdad sobre Windmark Holdings. No eran solo una empresa de desarrollo inmobiliario. Eran una red, una máquina, diseñada para absorber barrios, sepultar la resistencia y borrar cualquier historia que no encajara con su visión del progreso. Operaban a través del miedo y el silencio, ofreciendo dinero a los obedientes y la eliminación a los testarudos. Cullen había sido uno de los testarudos. Tice no solo había desaparecido durante 5 años, se había infiltrado. Bajo una identidad falsa, se abrió camino hasta la división tecnológica de Windmark. Aprendió a hablar en su código, a mimetizarse con su sistema. Se volvió invisible entre ellos, y mientras ellos miraban más allá de él miró más a fondo. Sus servidores, unidades cifradas, almacenamiento en la nube. Lo que encontró lo cambió todo. Cullen no había huido, no lo habían arrestado, lo habían secuestrado. Windmark lo había encerrado en un lugar conocido en los archivos solo por un código, instalación G7. Pero enterrado en un registro de mantenimiento, Tice encontró su verdadero nombre: El Claro. Un lugar remoto, lejos de las miradas de la ciudad, a donde Windmark enviaba a quienes no podía comprar ni silenciar en los tribunales. Gente como Cullen, que luchó por su barrio en lugar de venderlo. Tice reabrió Molasses and Flint 2 semanas después de su regreso. No contrató personal, pero no estaba solo. Cada mañana horneaba. El aroma a pan caliente regresaba a la esquina como un susurro del pasado. Los clientes entraban poco a poco, la mayoría curiosos, algunos nostálgicos. Ninguno veía lo que yacía debajo. Cada noche, trabajaba tras las paredes, reconstruyendo no solo la panadería, sino una misión. En un sótano cerrado mucho más profundo que antes, Tice instalaba pantallas, servidores, routers, y llamaba a las únicas personas en las que confiaba. 3 hombres a los que había asesorado en la carretera. Darnell, un cerrajero discreto que una vez trabajó con cuadrillas callejeras en Camden. Luis, un técnico de vigilancia con manos como la luz y un pasado enterrado en antecedentes penales.
y Miles, un programador de voz suave de Denver que podía hacer que los sistemas hablaran como personas. Todos eran como él. Antes ignorados, ahora agudizados por la supervivencia. Molasses and Flint ya no es una panadería, dijo Tice la noche que llegaron. Es una fachada. Lo que hacemos aquí es recuperar lo que intentaron borrar. Luis arqueó una ceja. ¿De verdad nos enfrentamos a Windmark? Ya lo estamos haciendo, respondió Tice, dejando un archivo sobre la mesa. Nos están vigilando. Déjenlos. Así es más fácil alimentarles mentiras. Durante los siguientes 6 meses, construyeron lentamente. Tice horneaba de día, sonreía a los clientes, observaba las furgonetas de seguridad que aguardaban al otro lado de la calle. De noche, ponía trampas, pistas falsas, archivos falsos, señales que atraían la atención de Windmark lo justo para que apartara la vista de la verdad. Un día, llegó un mensaje anónimo al teléfono de la tienda. Sabemos quién eres. Vete ahora, tú eres el siguiente. Tice lo miró fijamente un buen rato y luego lo borró. Había sido entrenado por los mejores. Cada paso estaba calculado. Mapearon la distribución del claro usando esquemas interceptados. Accedieron a los registros de suministros de Windmark para cronometrar las rotaciones de turnos. Compraron códigos de acceso de seguridad de un excontratista caído en desgracia. Pieza a pieza, el plan tomó forma. La noche que se mudaron, la ciudad dormía. Tice estaba de pie frente a la panadería con una chaqueta oscura, la mochila a un lado y los auriculares puestos. Darnell estaba a su lado, tranquilo e indescifrable. Miles monitoreaba desde una camioneta cercana, con los dedos moviéndose entre las teclas. Luis ya se había adelantado, envuelto en la oscuridad, colocando inhibidores de señal y cortando las transmisiones remotas. La valla suroeste del claro se quedará sin energía en 90 segundos, les dijo Miles al oído. Adelante. Tice y Darnell se movieron. El claro era un antiguo puesto militar, enterrado en un bosque a 1 hora de la ciudad. Windmark lo había reacondicionado. Nueva seguridad, muros de hormigón, focos, drones. Pero Tice conocía sus puntos débiles. Se deslizaron por un punto ciego en las cámaras, cortaron la valla de malla y entraron en un muelle de carga. Dentro, silencio. Luis los guió por pasillos estrechos, pasando por laboratorios y salas de servidores, cronometrando cada giro entre patrullas. Los guardias llevaban uniformes lisos, portaban porras eléctricas y se movían como máquinas. El corazón de Tice latía con fuerza, pero sus manos no temblaban. Llegaron a los niveles inferiores. Celda B12, susurró Miles. Pasillo del extremo derecho. Tienen 3 minutos. Avanzaron rápido. El pasillo olía a óxido y lejía. Las luces parpadeaban en el techo. Las puertas se alineaban en el pasillo, cada una sellada con un teclado numérico. Darnell tomó la delantera, anulando las cerraduras con una herramienta especial. Y entonces, allí, B12. Tice marcó el código. La puerta se abrió. Dentro, en un catre estrecho bajo una pequeña ventana con barrotes, estaba sentado Callen. Era más delgado, mayor, con la barba más larga y canosa. Tenía los ojos hundidos, pero aún claros. Cuando levantó la vista y vio a Tice, el silencio se rompió. Se puso de pie lentamente, como si no estuviera seguro de si lo que veía era real. Entreabrió los labios y se quedó sin aliento. Tice dio un paso adelante, con la mirada fija en él. Callen, dijo en voz baja y firme, te vamos a sacar. Durante un largo instante, Callen permaneció inmóvil. Entonces sus ojos se llenaron de lágrimas, no de ira ni miedo, sino de lágrimas. De verdad. Le temblaban las manos al dar un paso adelante y agarrar el brazo de Tice. Volviste, susurró. Tice no dudó. Lo rodeó con un brazo, estabilizándolo, asentándolo. Me salvaste primero. El archivo se publicó a las 7:01 de la mañana. Sin titulares, sin conferencia de prensa, solo una repentina onda expansiva en todos los principales canales de noticias de la ciudad. Un volcado de datos, cifrado solo para garantizar su autenticidad, explotó en las bandejas de entrada de periodistas, servidores de vigilancia y redes independientes. Dentro había grabaciones de seguridad, registros financieros, vigilancia con drones, registros de las instalaciones y 3 confesiones separadas de exempleados de Windmark. Cada pieza se unía mediante una voz en off, la de Tice, tranquila y clara,
que describía años de soborno, coerción, confiscación de propiedades y desapariciones forzadas. Al mediodía, Winmark Holdings comenzó a desmoronarse. Los arrestos llegaron en oleadas. Los ejecutivos salieron de sus casas en abrigos y pantuflas. Los miembros de la junta directiva se atacaron entre sí. Agentes federales invadieron oficinas satélite en otras ciudades. Los inversores desaparecieron. Las propiedades fueron confiscadas. El nombre Winmark fue borrado de edificios y sitios web tan rápido como la tinta digital se secaba. Tice observaba todo desde la trastienda de Molasses y Flynn, con una laptop abierta sobre la mesa, sus dedos inertes sobre las teclas. Las imágenes se reproducían en silencio. Clips de presentadores de noticias tropezando con las palabras, protestas estallando en ciudades que aún no se habían dado cuenta de que estaban bajo el yugo de Winmark. Pero él no estaba viendo la caída. Estaba viendo a Callen. Al otro lado de la habitación, Callen estaba de pie junto a la ventana de la panadería, con los brazos cruzados, su reflejo ensombrecido por la luz de la mañana. No había hablado mucho desde la fuga. La libertad venía con su propia jaula. Cada sonido lo sobresaltaba. Cada sombra parecía demasiado larga. El mundo había seguido adelante sin él, y ahora tenía que aprender a caminar dentro de él de nuevo. Tice cerró el portátil con cuidado. Se acabó. Callen no se giró. Nunca se acaba del todo. Pasaron las primeras semanas casi en silencio, trabajando codo con codo. Tice amasaba y Callen preparaba los hornos. Las mañanas eran tranquilas, las tardes más ajetreadas. Se había corrido la voz de que la panadería estaba realmente abierta. Algunos venían por el pan, otros solo para ver el lugar que había sido noticia por algo más que rollos de canela, pero el trabajo continuaba, harina en las manos, sudor en la frente, progreso constante. Tice ya había empezado a contratar de nuevo, pero no de las listas habituales. Los chicos del barrio, algunos con antecedentes, otros simplemente vagando, eran recibidos en la cocina trasera, sin solicitudes, sin entrevistas, solo manos, ojos y buena voluntad. Callen les enseñó a manejar una cuchilla sin miedo, a leer la quemadura de una corteza, a doblar una masa sin romperla. Tice les enseñó a arreglar una tubería rota o a reinstalar las luces. Pero más que eso, les enseñaron a mantenerse en pie. «Esto no es solo una panadería», le dijo Tice a un chico que había llegado temblando, con los hombros encorvados como si esperara un golpe. «Es una segunda oportunidad». El chico se había mirado los zapatos. ¿Segunda oportunidad para qué? Pertenencia. Empezaron a construir algo diferente. No un negocio, sino un lugar que se resistía a la eliminación. Un lugar que respiraba. Uno a uno, los chicos cambiaron. Algunos hablaban más. Otros se inmutaban menos. Algunos aparecían todos los días sin que nadie se lo pidiera. La cocina se llenó de risas, chistes cortos, galletas quemadas y progreso. El aire siempre olía a canela y sudor. Llegaron reporteros. Intentaron llevar sus cámaras a la cocina. Tice los recibió en la puerta. Ya dijimos todo lo que teníamos que decir, pero un día, un periodista más joven preguntó directamente, ¿por qué arriesgarlo todo? Podrías haber desaparecido y haberte mantenido a salvo. Tice hizo una pausa, con las manos en los bolsillos del delantal, en voz baja pero firme. Todos merecen una segunda oportunidad. Alguien me dio la mía. El artículo se publicó. Pero no hubo entrevistas. Callen nunca habló con la prensa. Ni una sola vez. Se negó a responder preguntas, evitó las cámaras, nunca mencionó el claro. Observó cómo cambiaba el mundo, pero nunca se convirtió en el centro de atención. 5 meses después, una tranquila mañana de domingo, un hombre entró en Molasses and Flint justo después de abrir. Llevaba un abrigo largo, los ojos hundidos por la edad, y las manos le temblaban ligeramente al quitarse la gorra. Estaba sentado en la mesa de la esquina, mirando no el menú, sino la panadería, como si viera algo invisible para todos los demás. Tice lo vio primero y se detuvo a mitad de la conversación. El hombre levantó una mano. «Tice». Su voz era suave, como el papel. Tice avanzó con cautela. «¿Puedo ayudarte?» «Me llamo Nels. Yo trabajaba en Winmark». Eso lo detuvo todo. La charla en la cocina se apagó. Callen, que acababa de salir con una bandeja de bollos de canela, se quedó paralizado. «No estoy aquí para causar problemas», añadió Nels rápidamente. «Todo lo contrario». Tice se acercó lentamente,
con expresión indescifrable. ¿Qué quieres? Vine a decir la verdad, antes de que sea demasiado tarde. Tosió, un sonido seco y doloroso. Cuando estabas en Windmark de incógnito, te ayudé. Silenciosamente. Falsifiqué informes, borré la vigilancia, envié mensajes, migajas de pan en realidad, lo justo para que siguieras adelante sin llamar la atención. Thais se sentó frente a él con los brazos cruzados. ¿Por qué? Porque fui un cobarde, dijo Nell sin dudarlo. No creía que pudiera cambiar nada, pero tú seguiste adelante, incluso cuando nadie lo sabía, y ahora me estoy muriendo. Quería paz. Necesitaba ver este lugar con mis propios ojos. Thais se recostó con la mandíbula apretada. Podrías haber hecho más. Lo sé. Kallen dejó la bandeja. No se había acercado. Lo siento, dijo Nels mirándolo. No espero perdón. Thais miró a Kallen. Pero Kallen no dijo nada. Ni una palabra. Sus ojos, antes ardían de furia, ahora reflejaban algo más frío. Decepción. Más tarde esa noche, después de que Nels se marchara, Kallen se sentó al borde de la trastienda de la panadería, con los codos sobre las rodillas. Thais se unió a él en silencio. Nos ayudó, dijo Thais en voz baja. No lo habríamos logrado sin él. Kallen no levantó la vista. Incluso los buenos se esconden tras los malos cuando tienen miedo. No había ira en su voz, solo verdad. El tiempo pasó. Las estaciones cambiaron, pero la panadería no. Las paredes se mantuvieron calientes. Los hornos nunca se enfriaron. Los mismos niños de la calle, ahora mayores, dirigían la cocina con orgullo. Los nuevos niños entraban por la puerta perdidos y se marchaban con algo más firme bajo los pies. Algunos aún traían sombras consigo. Pero Melaza y Pedernal se convirtió en un lugar donde las sombras no se quedaban mucho tiempo. 3 años después, un miércoles lluvioso, llegó una carta. Sin remitente, sin sello, entregada en mano. Thais se la abrió en la tranquilidad de la sala de preparación, con el aroma a pan levado impregnando el aire. La letra era inconfundible. Hacía años que no la veía, pero la inclinación de las R's, las F's en bucle, era la letra del hermano de Kallen, la que había desaparecido mucho antes de que Windmark apareciera. No había saludos, ni explicaciones, solo una frase, escrita con claridad y precisión. Nunca fuiste el único que miraba.